Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Este es el Ministerio de las Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, un ministerio de mujeres que queremos estudiar la palabra del Señor y estamos sentadas a los pies de Jesús, tal como lo hicieron en el relato bíblico de Lucas, las hermanas Marta y María de Betania, en la visita de Jesús a Betania, y María escogió la buena parte sentándose a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Y ese es el propósito de este ministerio. Es un ministerio que pertenecemos a la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando. Estamos ubicados en la ciudad de Castleberry, Florida, y durante esta pandemia pues no nos estamos reuniendo en persona, pero nos estamos reuniendo a través de este medio, de Zoom, y estamos grabando la discusión de este estudio para beneficio de todo el que quiera verlo y pueda verlo, no en vivo, pero después entonces lo ponemos en el canal de YouTube de nuestra iglesia para beneficio de quien quiera. Y ahí están también, nos llamamos mujeres, pero están invitados también los hombres y niños, y no importa de dónde sean, pues están invitados a acompañarnos a la discusión de este estudio. Y en esta ocasión estamos discutiendo el estudio Fundamentos de la Fe, Fundamentos de la Fe. Si usted quiere saber cómo adquirir el libro, la información, cómo comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al email de nuestro ministerio, msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com, o se pueden comunicar con nuestra iglesia y nuestra asistente administrativa también le puede dar la información de cómo comunicarse con nosotros a través de email o conmigo a través del teléfono, email, como usted prefiera hacerlo. La semana pasada ya nos hemos reunido varias veces, pero estamos apenas comenzando, estamos todavía en la lección 1, así que si usted es nuevo o nueva, nos está viendo por primera vez, pues todavía tiene mucho tiempo para unirse a nosotros y estudiar, hacer este estudio junto con nosotras. Estamos en la lección número 1 y estamos dando un paso, un vuelo de pájaro por encima de la Biblia. La lección número 1 se llama Introducción a la Biblia. Hemos discutido muchas cosas sobre la Biblia y ahora estamos un poquito más en detalle, pero también a vuelo de pájaro ya discutimos el Antiguo Testamento y nos quedamos al final del Antiguo Testamento, así que ahora vamos a empezar a discutir el Nuevo Testamento también a vuelo de pájaro para tener una idea general de cómo está compuesto el Nuevo Testamento, cada uno de sus libros, el propósito, por qué Dios decidió que que estos libros pertenecieran al canon bíblico y nosotros tengamos acceso a ellos para conocerlo mejor y entenderlo mejor y acercarnos a Dios de la manera principal como Él nos habla, que es a través de su palabra. Así que les invito a que que estén con nosotras y estamos discutiendo, vamos a empezar a discutir el Nuevo Testamento. Ya nosotras tuvimos un devocional antes de esta grabación y ahora vamos a empezar a tener la discusión del estudio para beneficio entonces de todos y que la grabación no sea tan larga para todos los que nos están viendo. Les voy entonces a compartir distintas láminas e imágenes. Vamos a estar usándolo para ayudarnos en la cuestión didáctica, ¿verdad? Recursos pedagógicos para que la cuestión visual de ayudarnos a ver distintas cosas. Vamos entonces a voy a ir a la página 6 y quizás algunas de ustedes me dijeron que ya tienen este libro, las que a lo mejor pudieron conseguirlo, y qué bueno. Si no, de hecho les digo que este libro déjenme ir a la página 1 para quienes nos están viendo, que a lo mejor no hemos hablado de esto. No, aquí, esta es la primera página. Este es el libro que estoy utilizando muchas veces, por lo menos para esta parte del estudio, y se los recomiendo de mucha manera, bien grandemente. Pero claro, es una decisión de cada. Esto no es necesario para discutir el estudio, de ninguna manera es necesario, pero es una herramienta bien útil. No solamente tiene que verlo a largo plazo, no como para este estudio nada más, sino para siempre.
para siempre. Tiene un montón de tablas, mapas y líneas de tiempo y está hecha de una forma concisa, no en forma de libro, ni de prosa, ni párrafos, ni ensayo, sino de una manera que es bien fácil para la lectura. Aquellas personas que padecen de ADD, que no pueden estar ahí sentados con muchas letras a la vez y juntas, de leer páginas y páginas y libros, pues esto es excelente, porque la manera en que está hecho es bien fácil para su lectura. Y les digo que la manera que lo hemos conseguido ha sido a través de en christianbook.com. Yo no gano nada con eso, yo no tengo ninguna afiliación con esta gente, pero sí se los digo que pueden adquirirlo. De hecho, está hasta mañana. Tienen el shipping and handling. Si usted compra $35 o más, el shipping and handling es gratis. Y entiendo que es hasta mañana, sí, hasta el 9 de septiembre. Es cuestión de usted ir al website, christianbook.com. Si usted tiene que comprar otra cosa, sería excelente para comprar otros recursos de Biblia. Tienen muchísimos productos en español. Tienen, claro, un montón de cosas, muchas más en inglés, pero en español tienen un montón de selección de Biblia, de concordancia, de herramientas, y es una manera perfecta, devocionales, Biblias de estudio, y es una manera, una oportunidad ideal de, si usted compra $35 o más, pues tiene el shipping gratis. Y este producto cuesta, creo que estaba en especial en $12.99, pero normalmente, por ejemplo, yo pagué $30 por él hace mucho tiempo, así que a $13 está buenísimo. Hace poco estaba en 15, no sé ahora de verdad. En esta semana pasada lo conseguí en $13 y se lo compré a mi suegra y estaba en ese precio. No sé ahora mismo cómo está, pero créame, de hecho, cuando los que lo tienen, si usted mira por detrás, el precio que está impreso es de $29.99. Y de verdad eso fue lo que yo pagué. Yo lo compré en Lifeway hace mucho tiempo, hace muchos años, y eso fue lo que pagué. Y una de ustedes también lo compró, bendito. Yo se lo había mencionado y la pobre también pagó $30 por el libro. Pero a $30 vale la pena. A 13 hay que arrancarle la mano, de verdad se lo digo. Pero bueno, de verdad no es necesario para usted comprarlo, se puede beneficiar de lo que yo voy a presentar aquí, pero les advierto otra vez más que yo no puedo, o sea, no se los voy a mandar, así que nada, pero se pueden beneficiar aquí. Vamos entonces a comenzar a dar un repasito. Habíamos ya visto, estamos aquí viendo los libros de la Biblia como si estuviéramos en una biblioteca, ¿verdad? En un mueble, un librero. Y ya habíamos visto los libros del Pentateuco, 5, después vimos los libros históricos, vimos los 5 libros poéticos, vimos los profetas mayores, que se le dice mayores porque su volumen es mucho más grande. Fíjense que son unos libritos más gorditos que los otros. Y los profetas menores. Los profetas mayores son 5, los menores son 12. Y ahí terminamos entonces con el Antiguo Testamento y los vimos a vuelo de pájaro y algunos eventos importantes o sucesos del Antiguo Testamento. Y lo más importante, perdónenme que no me puse el timer para tener una idea de cuánto estamos grabando, pero yo más o menos ya sé. Terminamos ahí en Malaquías y vimos a vuelo de pájaro los eventos más importantes que sucedieron durante el Antiguo Testamento en términos de la narrativa bíblica, ¿verdad? De la historia que vemos a través de la Biblia. Recuerden que la Biblia contiene mucha historia, pero no podemos definir la Biblia como un libro histórico, ¿ok? Así que sí, la Biblia contiene muchos hechos históricos y datos históricos del pasado, del presente y del futuro. Pero usted no puede ir por ahí diciendo que la Biblia es un libro histórico porque, ¿ves? Aquí vemos los libros poéticos que no tienen que ver nada con historia, ¿verdad? Y algunos de ellos hablan de cosas que sí pasaron, ¿verdad? Sabemos que Jesús habló sobre Job y otros, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo entonces terminamos ya en Malaquías y habíamos hablado un poco de eso al principio, creo que fue en la primera encuentro, el primer día que discutimos. Aquí entonces hay un espacio de tiempo que divide cuando se acaba el Antiguo Testamento y antes de que empiece el Nuevo Testamento en términos de historia, tiempo
de historia y tiempo donde no hubo revelación directa del Señor, no que Dios no se revelara a sus hijos y de muchas maneras y al mundo, no tiene nada que ver con Dios, no era que Dios estaba cansado, se cogió un break, se escondió, lo perdimos, no, para nada, estamos hablando de revelación en la Escritura, ¿verdad? Hay un periodo de 400 años que se llaman el tiempo de silencio, de 400 años de silencio, donde no hubo revelación de escritura inspirada por Dios en este tiempo. Y vamos entonces, ahí es que empieza, nos enfrentamos con el Nuevo Testamento y a vuelo de pájaro, pues estos van a ser los libros del Nuevo Testamento. Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento hay 39 libros en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Y entre ambos testamentos, pues tenemos los 66 libros que tiene nuestra Biblia. Vamos entonces a hablar de las categorías que hay en el Nuevo Testamento. Están primero los 4 evangelios. Está básicamente dividido el Nuevo Testamento en 3 secciones. Los primeros 5 libros son históricos. Están los 4 evangelios y el libro de Hechos, ¿ok? Son históricos porque contienen historia, ¿verdad? Aquí en los 4 evangelios vemos la primera venida de nuestro Señor y Salvador, de Jesús, la primera venida a la tierra cuando Él se hizo hombre, ¿verdad? Esa porción de Filipenses 2 hablando de Jesús, como Él se despojó a sí mismo y haciéndose siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Aquí es donde estos 4 libros registran ese periodo de tiempo, los 33 años de Jesús en la tierra, y el libro de Hechos también es histórico, pero entonces vamos a ver de lo que habla, ¿verdad? Habla realmente empieza, ¿verdad? La ascensión de Jesús y lo que hace la iglesia, lo que hacen los hijos de Dios en la tierra después que ya Jesús no está, y por eso también se considera un libro histórico, pero también los evangelios son libros históricos porque hablan de los hechos durante la primera venida de Jesús a la tierra. Y después de estos primeros 5 libros históricos, los próximos libros son 21 libros que son las epístolas doctrinales. Ay, no les acordé, busquen papel, recuerden tener el papel o no sé si en su mismo libro que quieran escribir perdónenme que no veo el chat, perdónenme. Por si alguien me está escribiendo, no lo puedo ver. Ahora no lo puedo ver y me fui, no importa. Las co-hosts, por favor, breguen con el chat y Nitsa y Sharon, que no lo veo y no tengo el control, está detrás y no me quiero ir. Los 21 epístolas doctrinales, las primeras 9 son de Romanos hasta Tesalonicenses. Estos libros que son chinitas son escritas por Pablo, de Romanos a Tesalonicenses, y son cartas que Pablo les escribe a iglesias, a distintas iglesias, y vamos a ver un poquito de eso después, y vamos hasta ver un mapa donde es que están estas iglesias, en el mapa, claro, de aquel tiempo. Digo, esos mapas también se pueden ver en qué son esos sitios hoy día, pero realmente lo vamos a ver como antes, los mapas en aquel momento, en aquel tiempo, pero son cartas que Pablo le escribe a iglesias específicamente, ¿verdad? La iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, la iglesia en Galacia, la iglesia de Éfeso, la iglesia en Filipos, la iglesia de Colosas y la iglesia de Tesalónica. Estas son las 9 cartas a iglesias. Pablo también entonces escribe 4 cartas que son más personales, se llaman cartas personales porque están dirigidas a 3 personas en particular. Le escribe 2 cartas a Timoteo. Timoteo fue un hijo espiritual, un hijo en la fe, es como él le llama, de Pablo, y Pablo le escribe 2 cartas dirigidas a él, que también son cartas dirigidas a la iglesia, no era exclusivamente a Timoteo. Él realmente, la intención de Pablo cuando escribió esas cartas no era solamente para que él la leyera y ya. La intención, y era lo que se practicaba, era que, ahí está el chat, perdón, lo encontré, lo encontré. Ok, son saludos, ok, chévere.
La intención de Pablo cuando escribió estas cartas personales era que ellos las leyeran, pero también, sobre todo Timoteo, la intención era también que la leyera a la iglesia. Había también consejo para la iglesia, pero es primordialmente cartas personales. A Timoteo fueron 2, a Tito y a Filemón, cartas bien interesantes. Y después otras epístolas generales son de Hebreos a Judas, son cartas no escritas por Pablo, aunque Hebreos ha tenido su grupo de gente que piensa que Pablo escribió Hebreos, pero no es lo que la mayoría de los consideran o piensan, ¿ok? Así que para efectos de este estudio lo vamos a dejar. Yo estoy segura que hay gente que piensa que sí, que Pablo escribió Hebreos, pero para efectos de este estudio, pues vamos a dejar lo que la mayoría piensan que no, aunque entendemos que hay personas que sí, que piensan que Pablo escribió también Hebreos, pero el consenso general es que no. Y estas cartas entonces fueron escritas por distintas personas. Hebreos, las personas que piensan que no fue Pablo, pues no se sabe, es un autor desconocido. Santiago la escribió Santiago, Jacobo, el medio hermano de Jesús, escribió esta carta. Nosotras estudiamos el libro de Santiago, precioso. Quien no lo ha hecho me avisa y le podemos dar una sugerencia para estudiar ese libro porque es espectacular. Y la pastora Gobeo estuvo enseñando sobre este libro ahora en la clase de adultos durante el mes de agosto. Las epístolas primera y segunda de Pedro, que las escribió Pedro, las epístolas de primera a tercera de Juan, que las escribió Juan, el discípulo amado. Pedro también discípulo amado, pero menos, menos chulito, menos amoroso, pero Pedro es importantísimo. I root for Pedro. No se le da suficiente crédito a mi entender, ¿verdad? Entonces, Juan escribió las próximas 3 y Judas, también Judas, no Judas Iscariote, el otro de los Judas, fue el que escribió la epístola de Judas. Es una epístola bien interesante porque habla sobre la importancia de defender la fe, así que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este estudio, defender la fe. Y aquí terminamos entonces con las epístolas, ¿verdad? Empezamos con Romanos, las epístolas a las iglesias 9, las epístolas personales o amigos son 4, aunque fueron 3 destinatarios, las epístolas generales de Hebreos a Judas, y finalmente la última categoría del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis, que es un libro profético. Y vamos a hablar también un poquito de eso. Las voy a llevar, acompáñenme a esta paginita, pero es para ver, qué chévere. Vamos a ver unas cositas, tengo que rotarla, ok, de cómo se ve. Y nada, esto es para ver a rasgo, vamos a ver algunos puntos y eventos claves al estudiar el Nuevo Testamento. En esta ocasión lo que quiero enseñarles es el mapa de cómo era la tierra, ¿verdad? Israel, como estaba en aquella época, cuando Jesús vino a la tierra, ¿ver? Lugares donde ministró Jesús. Esto dice antes porque es el mapa según aquella época, ¿verdad? Y hay otro mapa donde podemos ver cómo está esa región hoy día. Pero, perdón, como estaba en aquel momento, pues era esto, y son los lugares que cuando leemos los evangelios, vemos los lugares por donde Jesús se movió. Está aquí el Mar Muerto, el río Jordán, el Mar de Galilea. Esto es un lugar geográfico donde típicamente vemos mucho a Jesús por aquí, por este ambiente. Aquí abajo esto es Samaria, Judea, aquí es que está Jerusalén. Aquí está Belén, ¿verdad? Donde era Jesús, Betania, de donde era Lázaro y sus hermanas. Esto fue Jericó cuando cruzaron, esto es viejo, pero es lo mismo, ¿verdad? Jericó cuando cruzaron los israelitas el río Jordán y llegaron a Jericó, a la tierra prometida. Seguimos por aquí, subiendo está Samaria, Judea, subiendo Samaria, y Galilea. Aquí fue entonces donde vemos mucho del ministerio de Jesús fue en el área de Galilea, la ciudad de Nazaret. ¿Recuerdan el primer milagro de Jesús? Las bodas de Caná fueron aquí. Genezaret, Capernaum, Corazín, Jesús habla de Corazín, Jesús habla de Betsaida. En esta área de Gadara, que está al este del mar de Galilea, fue donde estaba el endemoniado
de Gadara, donde les decía la tierra de los Gadarenos, pues era por aquí. Y seguimos por acá, acá arriba está Siria, la Decápolis, que son 10 ciudades bien importantes. Eso era lo que formaba Decápolis, Deca es de 10, las 10 ciudades, que si alguien las quiere, después se las puedo mandar, no están aquí, pero tienen, ok, gracias por contestar. Ah, ok, sí. Ok, sí, perdónenme, ajá, que esto es del libro de las tablas comparativas, esa es la página, no tiene que ver con ustedes esa página. Cuando sea una página de su libro, se los voy a decir, porque también en mi libro las páginas definitivamente son distintas a las páginas de ustedes, pero de verdad en cuanto a ustedes, y perdónenme que quizás por ahí debí haber empezado, o en algún momento, no he empezado, pero en algún momento decirles que para ustedes estamos en la página 9. En su libro estamos en la página 9, porque ahí es que estamos hablando sobre el Nuevo Testamento. Y usted debe haber ya contestado esas preguntas, pero ahí es donde estamos, en la página 9, pero estamos usando otros recursos para ampliar, ¿verdad? Lo que estamos ahí, porque el propósito no es simplemente llenar esas páginas con los libros de la Biblia. Mateo, vamos entonces hablando específicamente de Mateo, Marcos y Lucas. Esos 3 evangelios, cuando voy a volver por aquí a la página 6, donde están todos los libros, y rotarlo para que lo puedan ver derecho, y perdónenme que no lo había hecho la otra vez. Estamos en los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios, pero evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas, evangelios sinópticos. Sinóptico significa que presentan o muestran cosas relacionadas entre sí, facilitando su visión en conjunto. Es como si nos juntáramos 3 de nosotras, las primeras caritas que veo, Ruth, Lucy y yo. Bueno, también veo a Janie, así que ustedes 3, Ruth, Janie y Lucy, se juntan y ellas son testigos de un evento. Y después les preguntan, cuéntanos, ese evento, ¿cómo tú lo viste? ¿Qué pasó? Según tú, ¿cómo fue que pasaron las cosas? Ruth va a hacer la historia de una manera, Janie va a hacer la historia de una manera y Lucy va a hacer la historia de una manera. Es posible que probablemente no digan las cosas de la misma manera. No es que van a decir cosas opuestas, sino que a lo mejor Lucy se fijó en unas cosas, Janie miró unas cosas y Ruth miró otras cosas. Lo de sinóptico es que entre las 3, cuando ellas hagan su cuento y escriban cómo ellas vieron el desarrollo de ese evento, nos va a dar una visión más completa a nosotras o a los lectores. Y entre las 3 podemos entonces ver mejor qué fue lo que pasó. Es piense como cuando hay una investigación de un asesinato. Lo que deben hacer quienes investigan es que entrevisten a distintas personas y entre esas distintas investigaciones y testimonios, de ahí entonces se hace un cuadro de qué fue lo que pasó para tener un cuadro más completo de lo que sucedió. Así que eso es sinóptico. Otra definición es que las cosas de ellos pueden ser apreciadas visualmente colocándolos juntos, ¿ok? La cosa se ve mejor cuando vemos lo que vieron 3 versus a lo que vio solamente una persona. Ese es el punto de sinóptico. Y esos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos con S. Vamos entonces un momentito a llevarlas a la página 13. Si usted tiene alguna pregunta, aprovechen el chat. Para escribir y también recuerden sus peticiones, escribirlas en el chat para después estar mandándolas. Aquí entonces estamos con el panorama bíblico del Nuevo Testamento. Los evangelios, que son los primeros 4, registran las buenas noticias del plan de Dios de un Salvador a través de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada escritor tiene un método o estilo particular para expresar el mensaje de Jesucristo y registrar los sucesos. Mateo estaba en Judea y voy a leerles más bien el para qué. Presenta a Jesús como el hijo de David, el Mesías rey que hace realidad la profecía. Recuerden que Mateo le escribe a los judíos principalmente, así que era importante resaltar a Jesús como el hijo de David, como el Mesías que se había prometido. Marcos
presenta a Jesús como el siervo sufriente, el Hijo del Hombre enviado para servir y no para ser servido, porque él le escribe a otro tipo de público, de audiencia. Marcos, y es un libro mucho más corto porque él va como que a la clave, a lo importante. Y el tercer evangelio sinóptico, Lucas, que era médico, él escribe más a los gentiles, presenta a Jesús como el Salvador del mundo, quien tiene compasión por todos los seres humanos. Estos son los tres evangelios sinópticos. Y vamos a ver algunas cositas de esos que registran los evangelios. También a manera de vuelo de pájaro, pero cosas de lo más interesante. El evangelio, la genealogía de Jesucristo, la vemos en esos evangelios y vemos dos distintas genealogías de Jesús. Mateo la presenta empezando desde Abraham, ¿verdad? Y terminando, obviamente, en Jesús. Y es interesante que por también a quien él le escribe, porque para Mateo es bien importante, como le escribe a los mismos judíos, para él es importante que vayamos a la raíz, que el primero lo pone como Abraham, porque él es el padre, ¿verdad?, de la nación de Israel. Así que es importante ir a Abraham, apuntando como el primero de esa genealogía. Por otro lado, cuando vamos al Evangelio de Lucas, que es el tercero, Lucas presenta la genealogía de Jesús empezando desde Adán. Él va hasta el principio, hasta el primer hombre de la creación, porque él escribe a otra audiencia. Así que él dice, no, yo me voy a ir más para atrás, pero como quiera te voy a demostrar que Jesús, cómo llegó y quién es él. Y se entiende que esta línea vinieron los dos a través obviamente, de José, de su papá, del esposo de María, ¿verdad? Su papá en la tierra. Y acá vino también a través pero también María es parte importante de esta genealogía, ¿ok? Ahí vimos más o menos lo de la genealogía de Jesús, cómo lo presenta Mateo, cómo lo presenta Lucas. En estos evangelios también es importante que veamos el rol de Juan el Bautista como el profeta que anunció la llegada de Jesús en su primera venida. Vemos las tentaciones de Cristo, son importantes. Cómo Satanás lo tentó a Jesús comenzando su ministerio y el propósito de, como vemos a Satanás desde el principio tratando, ¿verdad?, de tumbar el plan de salvación del Señor para reconciliar al mundo con él mismo. Es importante la selección de los 12 discípulos en estos evangelios. Es importante el Sermón del Monte, que son 3 capítulos en Mateo 5, 6 y 7, y vemos también porciones de esas predicaciones de Jesús en otros evangelios también, pero el conocido es el Mateo 5 al 7. El discurso del Monte de los Olivos, que habla del fin de los tiempos, Mateo 24 y 25. Es importante los milagros de Jesús. Vamos a ver aquí otra tablita de los milagros de Jesús. No los vamos a discutir, por supuesto, pero esta tabla también es de lo más interesante porque nos ponen todos los milagros que están registrados en los evangelios. Aquí está el milagro y en qué evangelio se encuentran: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Milagros de sanidad, milagros de poder sobre la naturaleza, como cuando él calma la tempestad, la alimentación de los 5,000, y milagros de resurrección, los 3 milagros de resurrección que Jesús hizo. Y aquí están los evangelios, las citas bíblicas, las referencias bíblicas donde se encuentran. Y también entonces vemos esta tablita presenta las parábolas de Jesús. Cuando usted quiera saber las distintas parábolas de Jesús, aquí está la parábola, por ejemplo, de la oveja perdida, que es una de mis favoritas. Lo vemos en Mateo y también lo vemos en Lucas. Como ven, hay muchos de los eventos, perdónenme que voy para atrás, tanto de los milagros de Jesús como de las parábolas de Jesús. Lo que dijimos ahorita, fíjense que los 3 evangelios en las parábolas están, perdónenme, que voy para adelante y para atrás, no se mareen. Ok, en los milagros de Jesús, fíjense que vemos milagros registrados en Mateo, en Marcos, en Lucas y también en Juan. Y hay unos que se repiten en los 3 primeros evangelios, los sinópticos. Hay unos que son exclusivos que están en Juan. Y hay unos que se repiten en los 4 evangelios. Y miren qué interesante que aquí este es el que está registrado en los 4. La alimentación de los 5,000, ese milagro, los 4 evangelios
las registran. Es el único milagro que vemos que está registrado en los 4 evangelios. Pero miren que muchos están registrados en los 3 sinópticos, que fue de lo que hablamos ahorita, que son tres puntos de vista distintos, y entre esos 3 puntos pues podemos hacer, ¿verdad?, un cuadro más completo. Y no que haya un testigo más fidedigno que el otro, son libros de la palabra de Dios, libros reconocidos en el canon, así que es cuestión de detalles que da que el otro no da, y podemos tener un cuadro más completo, pero no necesariamente que uno sea más cierto que el otro. En cuanto a las parábolas de Jesús, es interesante, fíjese que aquí solamente aparecen tres evangelios. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, que es lo que vamos a discutir ya mismo, el libro de Juan es un libro diferente en el sentido de que Juan no escribe no presenta las parábolas de Jesús, sino que Juan se enfoca en los milagros de Jesús. El libro de Juan está escrito diferente en ese sentido, porque él no habla de las parábolas de Jesús, sino que él va a los milagros de Jesús. Los voy a llevar rapidito a la página, creo que es la página 13, donde estaban entonces. Ok, vamos entonces ahora a discutir el libro de Juan. Juan escribe, él es el discípulo amado, el que él mismo dice que estaba recostado, ¿verdad?, al lado de Jesús. Él presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como la palabra hecha carne, quien provee vida eterna para todos los que creen en él. Para Juan era importante ver que el mundo viera a Jesús, que viera la divinidad de Jesús. Era importante destacar que Jesús no era un simple hombre, un maestro, un mesías que vino a hacer cosas buenas y un buen líder, sino que él venía en representación de Dios, que él era el Hijo de Dios, que él era divino, con divinidad, con cualidades de divinidad. No que él dejó su divinidad para hacerse hombre, sino que siendo hombre, él también fue completamente divino. Así que eso era bien importante en sus escrituras, en su libro, y por eso es que Juan hace su libro, no presenta las parábolas de Jesús, sino los milagros de Jesús, para evidenciar la divinidad de Jesús, que él era capaz de hacer hechos sobrenaturales, de hacer milagros, y por eso lo debían ver como el Hijo de Dios, como divino. Por último, en cuanto al resto, en cuanto a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, también los 3 presentan el arresto, el juicio, la crucifixión, el entierro y la resurrección de Cristo. Las voy a llevar rapidito a estas páginas 164 y 165, que estas 2 páginas, una pena que no lo tengamos las 2 a la vez. Fíjate, pude haber pensado en eso, cómo hacerlo, pero bueno, la última semana, ¿verdad?, de la vida de Jesús, del Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, pero voy a ver entonces primero, porque esto va como que por orden, cómo él va antes de ese Domingo de Ramos. Él está en Betania ese viernes, después viene sábado, el día de reposo, y ese domingo es la entrada triunfal, ¿verdad?, cuando se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Así que él va de Betania y va yendo hacia el oeste y va yendo a Jerusalén. Eso fue domingo. Después el lunes es la limpieza del templo, donde encontró a gentiles que estaban haciendo cambios, los cambistas en el templo, y Jesús los expulsa del templo. El martes se le llama Día de Controversias y Parábolas, las cosas, y ahí están las lecturas de los pasajes, lo que pasó ese día. El día miércoles, un día de descanso, porque no hay algo específico así que pasara ese día en términos de resaltarlo. El jueves es la última cena que Jesús entonces compartió con sus discípulos. Viernes, el día de su crucifixión. Esa noche del jueves es cuando van al Getsemaní, donde Jesús ora, viene el arresto. Esa noche es que son los supuestos juicios, ¿verdad?, judíos. Viernes es su crucifixión y muerte. Está en la tumba viernes, sábado y domingo, y ahí es que están los 3 días de la muerte de Jesús, y domingo de resurrección es cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así que, ¿alguien tiene una pregunta? Perdónenme. Sí, bueno, ok, después podemos hablar de la pregunta que nos están haciendo en el chat, lo podemos
lo hablamos ahorita. Estén pendientes a esta pregunta, las que están viendo el chat, para entonces hablar de eso después, ¿ok? Y me lo acuerdan para entonces hablar de eso. Vamos entonces a volver al Evangelio de Juan, y estamos en la página, vamos a volver a la página 13. Hablamos entonces del Evangelio de Juan. Y por eso es que entonces vamos a hablar de, le estaba diciendo que Juan entonces en vez de concentrarse en las parábolas de Jesús, él enfatiza en los milagros de Jesús, porque él quiere presentar a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios, como Dios. Y por eso habla de 7 milagros o 7 señales, es como se llaman las 7 señales que presenta el libro de Juan, que es distinto a cómo presentan la vida de Jesús los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos entonces, esto no lo puse, perdónenme que esto no lo abrí. Señor, ilumíname, perdónenme que tengo que buscar cosas aquí en el PowerPoint y esto está aquí. Esto es bien típico del Evangelio de Juan. Les quiero presentar esto porque es bien típico del Evangelio de Juan y es una parte importante del Evangelio que no lo vemos en los evangélicos sinópticos, y es los 7 yo soy que presenta Jesús. Él nos dijo que él era la vid verdadera, y quizás podemos empezar por aquí, en el pan de vida, es el primero que vemos en Juan 6, yo soy el pan de vida. Son la frase que Jesús usó, yo soy, Jesús diciéndolo de sí mismo, y se le llaman los 7 yo sois. Los 7 yo soy. Hay personas que incluyen un octavo, cuando Jesús dijo que antes de que Abraham fuera, yo soy. Y hay personas que por eso piensan que son 8 yo soy en vez de 7, pero por lo general lo más que vamos a ver es que se le consideran 7 yo soy. Yo soy el pan de vida en Juan 6, Juan 8, yo soy la luz del mundo. Nosotros un día discutimos esto en uno de nuestros estudios. En Juan 10, yo soy la puerta. Más al frente dice que yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, en Juan 15, uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Así que ahí vemos también algo importante que pertenece al libro de Juan. Esto no se lo había enseñado ahorita, yo creo que no, vamos a seguir con lo otro. Vamos entonces a seguir con la página, con el otro, aquí estamos, perdónenme, es que tantas cosas. Ok, vamos entonces ahora a Hechos. Ya vimos los 4 evangelios, vamos entonces al próximo libro del Nuevo Testamento, el 5.º libro del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Hay gente que le llama los Hechos de los Apóstoles, otras personas le llaman los Hechos del Espíritu Santo. Este libro lo que registra es las hechos o acciones completamente transformadas, el registro de los hechos o acciones completamente transformadas de los seguidores de Jesucristo después de su resurrección y ascensión. Hechos comienza con la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 y describe los esfuerzos misioneros de los primeros seguidores de Jesús a medida que esparcían el mensaje del Evangelio en Judea y Samaria y más allá. En Hechos 9 introduce, Hechos presenta a Saulo de Tarso como su conversión a Pablo, y el rol entonces de ahí en adelante, de Hechos 9 en adelante hasta el final del libro, que son 20 y tantos libros en Hechos, se registra entonces la vida de Pablo y su obra misionera y sus acompañantes. No, Pablo no lo hizo todo, él tuvo acompañantes y gente muy importante, y Lucas es también quien escribe el libro de Hechos. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y también escribe el libro de Hechos. Este libro es para registrar cómo el Espíritu Santo actuó a través de los creyentes para esparcir la palabra de Dios. Esto es lo que hace el libro de Hechos. Registra Hechos la ascensión de Cristo, registra lo que dijimos aquí del libro de Pentecostés en Hechos 2, y las personas claves de este libro, como dije antes de Pablo, que a Pablo llega, creo que es en capítulo 9, que Pablo llega,
bueno, se le menciona por lo del martirio de Esteban, que él estaba cuando eso, pero antes de eso está Pedro. Pedro se consideró el líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro, también estaba Santiago, el medio hermano de Jesús, también fue parte, y Juan. Pero la figura más principal se considera que fue Pedro, y después entonces Pablo en el resto del libro con sus acompañantes, con sus ayudantes y otras personas que se quedaron en las iglesias cuando él se iba. Y los viajes misioneros. Vamos entonces, las voy a llevar rapidito y esto va a ser, no se duerman, están despiertas. Los viajes misioneros de Pablo. El primer viaje de Pablo son en el mapa según aquel tiempo, ¿verdad? Este es el primer viaje de Pablo. Y lo ven aquí en las flechas rojas, y sigo más adelante. El segundo viaje de Pablo, fíjense que fue mucho más extenso, mucho más lejos que él fue. El primero se quedó acá, perdónenme. El segundo fue mucho más extenso, y el tercero también delineado por la flecha, la línea en rojo, ¿ok? Y lo vamos a... esto es una tercera diagrama que está aquí listado todas las ciudades donde se paró. En el primer viaje, en dónde es que está registrado, el segundo viaje, dónde está registrado, tercer viaje, dónde está registrado, y después viene un viaje de Pablo específicamente a Roma, que es más tarde, después de sus viajes misioneros, y otros viajes antes de su muerte. Pero eso no vamos a ir en detalle. Vamos entonces a volver a la página, ya terminamos entonces con los evangelios, y con cada vez hay que rotar. Y ya terminamos con los evangelios y con el libro de Hechos. Lo próximo que vemos son las epístolas a las iglesias, ¿ok? Vamos ya les había dicho bastante sobre eso, que las iglesias a quienes él escribió fueron de Romanos hasta Tesalonicenses, y les voy a enseñar cosas importantes de esas epístolas. Ya les había dicho que estas 9 fueron epístolas a iglesias, estas 4 fueron epístolas personales a destinatarios en específico, o sea, a uno, que también les dije ahorita que se leían también. Él esperaba que se leyeran en la iglesia, no solamente eran para ellos, sobre todo la de Timoteo. Son entonces estas 9 más estas 4 son las 13 cartas o epístolas que escribió Pablo. Y ya les había dicho, vamos entonces a ir un momentito ahí sobre esas específicamente. Ahora este es para el otro lado. ¡Qué chévere! Aquí estamos. Ok, Romanos. Ok, como les dije ahorita, Pablo escribió 13 cartas a iglesias nuevas, a pastores y amigos, para guiarlos, animarlos y corregirlos. Me encanta eso, porque es bien interesante cuando uno lee esas cartas, porque hay diferentes cosas y hay de todo. Es una novela, son novelas, y son cosas que pasaron de verdad. Estas son hechos históricos de cuando él fundó estas iglesias, a sitios que él había ido, a sitios que él no había ido, pero como quiera les escribe a esas iglesias, y hay de todo. Sobre todo cuando usted lee esa carta de Corintios, es una cosa, hay de todo. Hay cosas bonitas y cosas bien feitas también, que vemos como, pues nada, como si hoy día nos escribieran a nosotros cartas, si nuestro pastor nos escribiera alguna carta, cosas que diría a nuestra iglesia. Cosas buenas y cosas no tan buenas. Pues la humanidad ha sido así siempre, así que eso también le pasó a Pablo. Romanos le escribió, este libro es precioso, es espectacular, sobre todo ese capítulo 8 de Romanos. Bueno, toda la Biblia es perfecta y rica y, ¿verdad?, y viva, como dice la palabra de sí misma, y eficaz para hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Pero hay libros que son más, ¿verdad?, y capítulos. Estaba escuchando, no recuerdo quién fue, ya me acuerdo, un fulano, un pastor, lo escuché diciendo que si él tuviese que quedarse en una isla varado y quedarse el resto de su vida en una isla sin mucha cosa, con pocas cosas, pero pudiese escoger un libro de la Biblia para llevarse a esa isla, un libro de la Biblia, él hubiera escogido el libro de Gálatas, porque Gálatas es un libro que es de mucha gracia,
Miren aquí Gálatas, dice advertir contra el legalismo y defender la justificación por la fe, y también defiende la autoridad apostólica de Pablo, pero es un libro de mucha gracia y de recordarle a la gente que no es por obras, que no se trata de quién es el más bonito, el más bueno, el nene más bueno o la nena más buena y más chula y más obediente, sino que el evangelio es pura gracia, porque si van a contar nuestras obras y nuestros hechos y nuestras palabras, pues todos nos colgamos. Así que a él le encantaría llevarse este libro a esa isla. Pero es bien interesante que si le hacen, esto es él diciendo que si le hacen la pregunta de que no se puede llevar un libro completo de la Biblia, sino que si tuviese que escoger un capítulo de la Biblia que fuese lo único que pudiese llevarse a esa isla, él escogería el capítulo 8 de Romanos, del libro de Romanos. Y yo les tengo que decir que yo también, ese libro es una cosa, es espectacular, ese libro, ese capítulo, Romanos 8, ese capítulo, cuando tenga un breakcito, pues léalo. Y como le digo, toda la Biblia es importante y necesaria y necesitamos todos los hijos de Dios, tenemos que leer toda la Biblia, de Génesis Apocalipsis. No podemos escoger, yo leo esto y no leo esto porque esto es viejo, porque esto es la ley, porque esto es el antiguo pacto y hay que leer nada más que el nuevo pacto, que es la gracia, que es después de Jesús. No, toda la Biblia es importante, es necesaria que usted y yo la conozcamos, la leamos, la estudiemos, la memoricemos y la prediquemos, la meditemos y la prediquemos. Pero cuando usted está de los lows, cuando usted tiene que volver a lo básico y recordar qué es lo más importante o de las cosas más importantes, ese capítulo 8 de Romanos es una cosa preciosa. Si usted está a falta de amor del cielo, pues usted lee ese capítulo y usted se tiene que acordar nada, lo que somos para el Señor y lo que Él ha hecho por nosotros, y es un capítulo precioso, el libro de Romanos. Así que él le escribe a la iglesia en Roma, explica la ley, la fe y la salvación y un vivir respetable, porque es importante ese libro de Romanos. ¿Se acuerdan que una vez hablamos hay una cosa que se llama el camino a Roma? Pero es como una manera de cómo podemos los hijos de Dios presentar el evangelio a los no creyentes. Y es haciéndolo a través del libro de Romanos, en inglés es Road to Romans, pero en español el camino a Roma, pero no porque querramos llegar a Roma, sino porque explica el evangelio, la salvación, cómo obtener salvación, y lo hace a través del libro de Romanos. Así que es un libro tremendo para eso. Y es importante cómo él ahí defiende la justificación por fe, que no es por obra, sino que es por fe, y que es simplemente a través estricta y única y exclusivamente por la muerte de Jesús, a través de Jesús, no por nada que usted y yo, ni nadie más en esta tierra pueda hacer por darnos esa salvación, solamente a través de Jesús. Así que es una carta preciosa. Primera y segunda de Corintios, aquí es que hay un montón de novela y drama, eso ahí es una cosa espectacular. Trata la división, la inmoralidad, y anima a los creyentes a amarse unos a otros. Ahí es que está el famoso, ¿verdad? Primera de Corintios 13, y también Primera de Corintios 12, hablando de los dones. Se mete el capítulo 13 hablando sobre el amor, la importancia del amor, y después viene el capítulo 14 hablando también de cómo uno usar esos dones, ¿verdad? El uso de los dones en la iglesia. Segunda de Corintios defiende el llamado de Pablo como apóstol y dirigirse a los engañadores, los que estaban... recuerden que en el Nuevo Testamento, en esa época, la iglesia estaba siendo perseguida, por los enemigos del evangelio, pero también habían enemigos dentro, ¿verdad? De los que supuestamente son de los nuestros, los falsos maestros y doctrinas erróneas, que venían y se presentaban como la doctrina correcta, pero no lo era, y estaban llevando a los mismos hijos de Dios a doctrinas erróneas y falsas. Así que parte de mucho de estas cartas de ánimo se escribieron para animar a la iglesia, para animar a los creyentes, para abrirle los ojos a los falsos, que estuvieran pendientes de los falsos maestros, que era lo que estaban diciendo, que no iba de acuerdo a la doctrina correcta que Pablo les había enseñado, y otros líderes que estaban en esas iglesias estaban enseñando. Él tenía que
alertarlos a que por ahí no es, esto no es, recuerda que esto es lo que es, esta es la verdad. Recordarnos la verdad, que es lo que usted y yo también necesitamos cuando escuchamos predicaciones, y por eso tenemos que estar alerta, a estar pendientes a eso, a estar pendientes a seguir la doctrina correcta, porque no porque alguien hable bonito y sepa mucho y hable bien y sea buena gente y sea guapo o bonita, tenga chavos, tenga una iglesia gigantesca, tenga un ministerio con mucha fama, no por eso está predicando la verdad. Así que Pablo lo que hacía era, acuérdense que tienen que, y los otros escritores de las otras cartas, de las epístolas generales, recuerden cuál es la verdad, recuerden cuál es la verdad, recuerden a quién tenemos que mirar, recuerden qué es lo que tenemos, qué es la verdad de la doctrina del evangelio de fe, del evangelio verdadero, de la verdad proclamada por Jesús y por el Señor. Así que eso era mucho de lo que estaba pasando, corrección de esas cosas, de las falsas enseñanzas. Él también tuvo muchas veces que defender su apostolado, porque estos líderes y falsos maestros, mientras él no estaba, pues venía gente que quería, y lo que hacían era criticarlo y decir, no, no, Pablo es esto, Pablo es aquello, Pablo es el que está mal, yo estoy bien, Pablo está mal. Así que él también tenía que defender su apostolado y su ministerio, como Dios lo había escogido, y por eso muchas de sus cartas empiezan, yo, apóstol de Jesucristo, y escogido por Dios, porque eso era parte de él, recordarle a la gente de dónde venía su autoridad, que no venía de él mismo, sino que él venía porque había sido escogido, llamado, escogido por Dios para su ministerio. Y él se ve a veces como que Pablo se puede leer como que medio arrogante. Y hay personas que dicen, ay, que este Pablo se lo cree todo, se cree que es el mero mero, porque suena a veces así como que se está dando, ¿verdad?, patadas en el pecho, por no decir patas en el pecho, y suena feíto, ¿verdad? Como que, nene, pero ¿qué tú te crees? ¿Qué pasó con la humildad? Pero eso es lo que está pasando, que él se ve en la necesidad de defender su apostolado, porque está siendo cuestionado por gente en la iglesia y otros líderes y otros falsos maestros. Así que denle break al Pablo, porque se lo digo por mí misma, porque a veces como que, ay Dios mío, como que eso no es necesario, como que te queda un poquito, ¿verdad? Pero eso es lo que está detrás de lo que se oye como arrogante. Así que esas dos, nos quedamos en Corintios, después le escribe a la iglesia en Galacia para advertir contra el legalismo, que fue el libro que este pastor es su favorito, contra el legalismo y defender la justificación por fe, tanto como la autoridad apostólica de Pablo. Después le escribe a la iglesia en Éfeso, vamos a ver ya mismo un mapa donde estaban ubicadas estas iglesias, porque presenta a los creyentes lo que significa ser un seguidor de Cristo y animarlos en su andar espiritual. Este libro también es bien bonito en cuanto a eso, como que da mucha dirección en muchas cosas y preguntas que nosotros nos hacemos de cómo debe ser esto y cómo debo hacer aquello y qué es lo que debo. Y ahí hay mucha dirección en cuanto a ser un verdadero seguidor de Cristo y ánimo en nuestra vida espiritual. Ahí es que está, ahorita vamos a ver una tablita sobre la armadura espiritual, está aquí en Efesios. También ahí está el capítulo de las esposas, de ser de ser sumisas, ¡ajá!, a nuestros esposos, y el rol del hombre y el rol de la mujer. Ese capítulo 5 de Efesios es fuerte, pero es la palabra de Dios, así que a leerlo y a ponerlo en práctica. Después está la carta de Filipenses, se escribe a la iglesia en Filipos para expresar el amor y el afecto de Pablo por los filipenses. Esta carta es bien chula. Esta carta se entiende que es la carta más personal de Pablo. Es la más personal, no porque le escriba a una persona, sino por la relación que él tenía con la iglesia de Filipos. Y cuando usted lee esta carta, es como de amigos. Él le está escribiendo a amigos suyos. Y lo hace de una manera bien personal y bien cariñosa. Es como que es la carta más chula que usted va a leer de Pablo, pero es por eso, porque son amigos y se tratan como amigos. Él los trata a ellos como amigos, no solamente como un pastor. Después está la carta a los colosenses, la iglesia en Colosas, para oponiéndose a las enseñanzas heréticas y exhortar a los creyentes. Y las próximas dos cartas a iglesias son las cartas a los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, ahorita vemos el mapa, para enfatizar el regreso de Cristo. Esto también tiene ambas, pero en la primera de Tesalonicenses, este libro lo estudiamos, hicimos un estudio del libro de Tesalonicenses de las dos cartas. Aquí es que habla sobre el rapto y la segunda venida de Cristo.
y aumentar, por lo tanto, el compromiso de ponernos en órbita, recordándole a los tesalonicenses y a nosotros, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y no se asusten porque había gente que pensaba que ya Cristo había venido y por eso se había formado un fostro. Y la segunda carta la escribe poco después para enfatizar otra vez el regreso de Cristo y animar a los creyentes a hablar también sobre las mismas cosas. Estas son las cartas que son dirigidas específicamente a iglesias. Vamos a un momentito ver algunas cositas de estas cartas. Ya les había dicho, esta carta, este mapa ya lo habíamos visto de los viajes de Pablo, pero se los presento, pero es para que vieran dónde estaban localizadas las iglesias. Aquí lo único que no van a ver es a Roma, porque no sale Italia, ¿ok? Pero Italia va a estar más acá, más al oeste, ¿ok? Y vamos a ver, así que esto es Grecia, y acá esto es lo que se considera Asia Menor, pero que ahora es Turquía, ¿ok? Hoy día es el área de Turquía. Y así que Roma es la única iglesia que no les puedo enseñar, pero la próxima sería Corinto, mírenla aquí, Corinto acá, en la parte en Grecia. Está Galacia, está por acá arriba, Galacia. La próxima es la iglesia de Éfeso, la próxima es Filipos, que está por acá arriba, Filipos. Después está Colosas, que está por acá, vamos, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha. Aquí está Colosas. Y por último, Tesalonicenses, que es la iglesia de Tesalónica, y está por acá, también en el área de Macedonia. Y eso cuando usted lee Hechos, hay muchas cosas ahí. También cuando él escribe a Timoteo, él también tuvo que ir a Macedonia, pero había dejado a Timoteo en Éfeso. Así que él desde Macedonia le escribe a Timoteo, que se había quedado a cargo pastoreando en la iglesia en Éfeso. Ahí están, eso era más bien para enseñarle las iglesias donde estaban ubicadas en aquella época. No me puedo parar aquí, ya, ok. El próximo mapita que le quiero enseñar, o la próxima imagen que le quiero enseñar es, nada, no vamos a discutir esto en detalle, pero en Efesios, ahí es que vemos la armadura de Dios, pero es un capítulo bien importante y bien necesario para todos los hijos de Dios que estemos al tanto de eso, de la armadura de Dios y lo que conlleva, ¿verdad? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y los pies del Evangelio de la paz. Y la próxima tablita que hay que virar, rotarlo clockwise. Aquí vemos que esto está en Gálatas 5, otra porción importante de esas cartas. La Gálatas 5, que son nada más que 2 versículos, pero está ahí el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, recuerdan, eso ya también lo estudiamos, las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, empezando con amor, terminando con dominio propio y el fruto que usted y yo debemos estar reflejando en nuestra vida. Amor, y aquí dicen alegría, pero en Reina Valera es gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, fe, y en otras versiones dice es fidelidad, es realmente lo que mejor, la palabra que mejor representa esa palabra de fe, humildad y dominio propio, que en Reina Valera es mansedumbre, ¿verdad? Y aquí templanza, en Reina Valera dice templanza, esto es en otra versión, pero las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu que el Señor espera que usted y yo, como hijos suyos, reflejemos y demos al mundo. Vamos entonces a volver a las cartas, entonces ahora ya vimos las cartas, las 9 cartas a las iglesias. Ahora vamos a ver las 4 cartas personales o epístolas a los amigos que le escribió a Timoteo, a Tito y a Filemón. Y eso estaba, ahí no lo escribí, pero es en la página 16, entiendo que es la página 16 donde estaban las otras, el fin de las, está en el otro lado. Vamos a virar, perdónenme, counterclockwise. Ok. Y ya vimos entonces la última, aquí están las personales, ¿ok? La primera entonces de Timoteo y segunda de Timoteo le escribió para erradicar, era de Pablo a él, erradicar la falsa doctrina y proponer un liderazgo apropiado para la iglesia de Éfeso, porque en esa iglesia se había quedado Timoteo de pastor
Pablo no estaba, él dejó a Timoteo, pero recuerden que Timoteo era un hombre bien joven. Así que Pablo le escribió estas 2 cartas para animarlo en su liderazgo, pero le estaba advirtiendo que tenía que tener cuidado por las cosas que estaban entrando de doctrinas falsas a esa iglesia, para prepararlo a él como líder. De verdad que es un trabajo, cuando ustedes la leen, es un trabajo bien, bien difícil para Timoteo, porque él era un hombre joven, así que su corta edad pues no lo ayudaba en la cuestión de la experiencia. Pero así que Pablo lo anima y tienes que hacer esto, buscar esto, porque aún los mismos líderes estaban entrando cosas, falsas enseñanzas a la iglesia, y muchas de ellas venían de la misma iglesia, de los mismos líderes o ancianos locales de la misma iglesia, que estaban enseñando cosas erróneas, cosas que no eran. Así que Timoteo no solamente tuvo que bregar con que venía gente de afuera y él tenía que estar pendiente al que venía de afuera, sino que la misma oposición y la misma falsedad de enseñanzas de doctrinas erróneas estaban saliendo de a mismo dentro de la iglesia y de líderes de la iglesia. Eso es como usted y yo tratar bueno, ya yo tengo más edad, así que a lo mejor no me puedo comparar con Timoteo, pero imagínense ustedes, qué sé yo, una Glorini que es mucho más joven, que tenga que sea una líder de la iglesia, pero tenga que bregar con gente, qué sé yo, como Alma, como Ita, como Jane y Lucy, Milagro, o sea, mujeres, o sea, líderes de la iglesia que llevan mucho tiempo en la iglesia, que son gente respetada, gente reconocida, gente que sabe, que conoce. Y Glorini, una muchachita que llegó los otros días, tenga que estar pendiente de esas cosas, porque ella es la responsable como pastora de esa obra. Y eso no es una profecía, ¿ok, mamá? No estoy profetizando nada, así que tienes que orar. No te debes llevar por mí. Eso fue un ejemplo, ¿ok? Así que es una posición bien difícil en la que estaba Timoteo. Y la carta de Pablo refleja eso, pero como él no anima y dice, tú vienes de una buena cepa, de tu mamá, de tu abuela, tú tienes lo que tú necesitas, así que tú estás preparado para esto, métele mano, una tarea fuerte para Timoteo. Así que en la segunda carta, que fue también poco después de la primera, para animarlo a permanecer fiel en el ministerio, aún en medio del sufrimiento. Después viene, así que la primera carta personal fue a Timoteo, la segunda carta, perdonen que estoy mirando la hora, la segunda carta fue a Tito, y esto fue para animar a la iglesia de Creta a realizar buenas obras. Y la última fue una carta a Filemón, para apelar a Filemón para que perdonase y recibiese a Onésimo, un esclavo fugitivo. Esto es una carta de un capítulo nada más, es una carta bien interesante. Tito también es una carta interesante porque habla de la función de las mujeres, también habla, en Timoteo también Pablo habla sobre las funciones de los diáconos y de los ancianos y los pastores en la iglesia. Es una tremenda guía para eso, esas 2 cartas. Y Tito también hace lo mismo. Y Tito también incluye la labor importante de las mujeres mayores para con mujeres menores. Así que las de ustedes que nos sintamos que somos mayores, alcemos la mano, yo, pues tenemos una responsabilidad y unas responsabilidades con las mujeres más jóvenes, de qué es lo que vamos a enseñarles y qué es lo que vamos a modelarles. No porque ellas tengan que obedecernos, ni mirarnos, ni hacer lo que nosotros hacemos, pero en cuanto a animarnos unas a otras y no que nos toque a nosotros estar velando y ser guardias de nadie, pero aconsejar y animarnos y exhortarnos unos a otros, porque ese es el consejo bíblico, exhortarnos unos a otros, y respectivo de nuestra edad, pero nosotras como mujeres mayorcitas, pues tenemos una responsabilidad delante de Dios de qué le enseñamos y qué le modelamos a las más jovencitas. Así que Tito también habla sobre eso. Y la carta de Filemón, que es una carta bien bonita del perdón, él haciendo de abogado por Onésimo, que había sido esclavo de Filemón y lo habían despachado, y Pablo le escribe a Filemón para que lo acepte otra vez. Vamos entonces, esas son las próximas, las 4 cartas personales de Pablo a Timoteo, 2, a Tito 1 y a Filemón otra. Y vamos entonces a ver el último libro. Ok, vamos a ver entonces el último libro del Nuevo Testamento. Ya vimos los 4 evangelios, Hechos, las 9 cartas a las iglesias de Pablo, 4 cartas personales. No hemos visto, nos falta todavía. Vamos ahora a las cartas, a las epístolas generales. Estoy segura que una de ustedes ya me habían dicho, no, Miriam, no es Apocalipsis todavía. Y como no las oigo,
Ok. Pero ya llegué. Ok, vamos entonces a la página 16 otra vez, a ver entonces las epístolas generales y ahora nos vamos para el otro lado. Ok, vamos entonces, estas son las epístolas generales y Apocalipsis. Las 8 epístolas generales fueron escritas por otros apóstoles y líderes como Mr. Pedro, Simón Pedro, como Santiago o Jacobo, como Juan, las epístolas de Juan y Judas. ¿Ok? Y él no habla de Hebreos. Fíjense que interesante que aquí en Hebreos dice quién fue el autor, se desconoce. Ponen entre paréntesis Pablo porque, como les dije anteriormente, hay muchas personas, muchos eruditos que piensan que Pablo fue quien escribió Hebreos. Este libro enfatiza la superioridad de Cristo sobre el Antiguo Testamento. Este libro también es precioso de principio a fin. Otro libro excelente, excelente. Es que toda la Biblia lo es, pero Hebreos es... un día quiero que hagamos un estudio de Hebreos. Esto está en mi corazón hace tiempo porque me encantaría que pudiéramos estudiar ese libro. Ok, Hebreos. Así que el próximo, Santiago o Jacobo, para animar y a vivir la fe en la comunidad cristiana, que como dijo ahorita la pastora Gobeo estuvo enseñando sobre este libro. Era realmente de la sabiduría, fue lo que ella enseñó, pero tocó varias porciones y capítulos de Santiago, de cómo vivir en comunidad como Dios manda. Y el próximo se lo escribió Santiago a Jacobo. Las próximas 2 epístolas fueron de Pedro, el que negó a Jesús, Simón Pedro. Llamar a los cristianos, perdonen que escuché algo. Ok, llamar a los cristianos. ¿Eso es de ustedes? ¿Ustedes oyen ese ruido? Ok. Ok, se puso en mute. Yo lo estoy oyendo por una... Ok, perdón. Es que no sabía si era una cosa en mi casa o en mi vecindario. O si venía de ustedes. Ok, qué lo que era. Ok. ¿Qué les dije? Estábamos en Pedro. Llamar a los cristianos a la santidad y la segunda carta, advertirles acerca de las falsas enseñanzas. Y después viene, Simón Pedro, el que negó a Jesús, fue quien escribió estas 2 cartas. Después vienen 3 epístolas de Juan, el mismo Juan del Evangelio. Este es el mismo Juan del Evangelio, no es otro, es el mismo. Para enfatizar el amor de Cristo. La segunda, advertir acerca de las herejías y falsas enseñanzas. Este es el libro que dice, mira, sácalo, bótalo, ni lo aceptes, no vayas para allá, no mires, no lo recibas en tu casa. Y la tercera epístola de Juan, elogiar a Gallo específicamente por su lealtad a la verdad y reprender el orgullo de Diótrefes. Y la última carta, epístola general, es de Judas, no Judas Iscariote, para advertir sobre la herejía. Y por eso ese libro es bien interesante porque es defender, es bien de apologética, de defender el evangelio y cómo nos debemos preparar para eso. Ok, ya les hablamos de esas cartas. Ok, y entonces ahora vamos al último libro, a Apocalipsis, que es el libro profético. El libro de Apocalipsis empieza, eso no es todo, ¿verdad? Pero empieza con 7 cartas a 7 iglesias de Asia Menor, que es actualmente Turquía, como les dije ahorita. Anima a los creyentes que sufren persecución. Recuerden que en el momento cuando esto se escribe, la iglesia está siendo perseguida. Apocalipsis describe que Dios tiene el control de todo y que todas las personas fueron creadas para amarlo y adorarlo. Precioso. Vamos entonces a ver 2 o 3 cositas del libro de Apocalipsis, que no vamos a entrar en eso ahora, son temas de lo más interesante. Estas son las 7 iglesias que vemos las 7 cartas. Recuerden que estas cartas, este libro no lo dije, pero Apocalipsis hablamos de eso. Apocalipsis lo escribe Juan. Apocalipsis lo escribe Juan de visiones. Juan también, Juan el discípulo amado, el del Evangelio y el de las 3 cartas, de las 3 epístolas al final del Nuevo Testamento. Él escribe, pero estas 7 cartas es como si Jesús estuviera hablándoles a estas 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso. Mira qué interesante que estaba pensando, no sé de dónde, un día estaba pensando en eso, pero no sé, me vino este pensamiento que Éfeso es una iglesia, un sitio que recibió 2 cartas en la Biblia. Vemos que hay 2 cartas que se le escribe a la misma iglesia y es a Éfeso. Cuando tengan un debate y le pregunten, ¿a qué iglesia se le escribieron 2 cartas en la Biblia? Pues la contestación es Éfeso. Se le escribió primero cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, Efesios, la carta de Efesios, y también
en Apocalipsis, una de las 7 iglesias a quien Jesús les escribe, le manda cartas, es a la iglesia en Éfeso, ¿ok? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y les voy entonces a ver, esto es donde ellas están ubicadas, ¿verdad? En Asia Menor, que actualmente es Turquía. Por acá es que está Grecia, ¿verdad? Aquí al oeste es que está Grecia. Y estas son las iglesias a quien se le escribe, que son cartas directas como de Jesús hablándole a estas iglesias. La de Pérgamo, y la cosa como que más típica que le dice: tengo unas cuantas cosas en tu contra. A Tiatira: retén con firmeza lo que ya tienes hasta que yo venga. A Esmirna le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A Sardis le dice: tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Qué terrible, ¿verdad? Filadelfia, que habla del amor, ese nombre del amor. He dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Qué bello. En Éfeso, a esta iglesia, que es a la que se le escribe 2 veces, le dice: pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Y finalmente la Odisea, que nadie quiere ser parte de esa iglesia, ni que nuestra iglesia sea llamada como la Odisea, porque le dijeron tibio. Realmente no hubo nada bueno que decirle a la Odisea. Por lo general estas cartas, Jesús le dice algo bueno, le da elogio a estas iglesias por lo bueno que tienen y lo bueno que están haciendo, y también le dice: pero fíjate, te falta, tienes que mejorar en esto, o esto no lo estás haciendo bien. La Odisea realmente no le dijeron nada bueno, y le dijeron: eres tibia, no eres frío ni caliente. Y lo próximo que le dice es que por ser tibia te voy a vomitar de la boca, porque no eres ni frío ni caliente. Qué terrible. El Señor tenga misericordia de nosotros, ¿ok? Y la página 112, esto no lo voy a tocar, así que vamos rapidito. Aquí en Apocalipsis, nada, expresiones que se usan en Apocalipsis. Recuerden que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos, ¿ok? No quiere decir, yo no quiero decir con esto que lo que dice ahí no va a pasar y que todo es simbólico y que no va a pasar, ¿ok? Ahí hay profecía de cosas que va a pasar en el fin de los tiempos, pero sí utiliza muchos símbolos. Está el número 666, no lo vamos a discutir, el número de los 144,000, la abominación desoladora, que eso lo habla Jesús en el sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24, también Daniel habla de eso, habla sobre el anticristo, literatura apocalíptica. Apocalipsis no porque sea del fin, sino que recuerde que Apocalipsis es como desvelar algo, como que algo que está escondido o tapado por un velo, alguien le quita el velo y se destapa y entonces lo podemos ver. Así que eso es lo que significa Apocalipsis. Habla de la batalla de Armagedón, habla sobre Babilonia y lo que eso significa, porque estuvo el Babilonia de verdad, que fue quienes llevaron a las naciones del sur, a Judá, que los llevaron cautivos y estuvieron allá los judíos por 70 años, el imperio babilónico. Pero también ese nombre de Babilonia se usa de manera simbólica, también lo vemos en el Apocalipsis, ¿ok? Por eso dice aquí el nombre Babilonia es simbólico, con distintas interpretaciones. Interesante. Habla sobre las bestias, habla sobre juicio final, la marca de la bestia y de los 2 testigos, ¿ok? Y no vamos a entrar en eso ahora, pero le hablo en general, y quizás parte de esto es como picarles la curiosidad, ¿verdad? Para que cosas que ustedes oigan así del vuelo que estamos haciendo bien rapidito a través de los libros del Viejo y del Antiguo y del Nuevo Testamento, algo que pique su curiosidad para que entonces se ponga a estudiar y busque y aprenda y siga estudiando. Dios quiera que eso sea lo que ocasione en ustedes y en mí también, ¿ok? Lo último que les quiero enseñar, que tiene que ver con el Apocalipsis, que tampoco lo vamos a discutir ahora, a lo mejor en otro momento hablamos de esto, pero tiene que ver con el Apocalipsis, porque el Apocalipsis habla de la tribulación y del regreso, la segunda venida de Cristo, habla de eso, y habla también del reino milenario, del milenio, y habla también de un juicio final, ¿ok? Por eso es que este libro, mucha gente le tiene pánico, le tiene terror. No quiero saber, pero es importante, como siempre les he dicho, que
que usted y yo tenemos que ver la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis es importante. Si ese libro es parte de la Biblia, tiene que ser importante para usted y para mí también. Y con miedo, pues, como papi decía, el refrán de que de los cobardes no se ha escrito nada, solamente se escribe de los valientes, aunque sí se ha escrito de los cobardes, pero se escribe menos, ¿verdad? Y no con una buena luz. Así que tenemos que meterle mano también al Apocalipsis, y realmente cuando usted estudia Apocalipsis, lo que vemos no es un libro de miedo y de terror, sobre todo si usted y yo somos hijas de Dios, es un libro de gozo, es un libro de esperanza. Recuerde que este libro se escribió principalmente para cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban sufriendo. Si usted y yo vemos ahora cómo está este mundo, cómo está el país donde vivimos y el mundo en general, pero en este país ciertamente hemos visto un cambio bien grande y bien rápido de cómo la cultura ve el evangelio y nos ve a los cristianos, cómo ve la figura de Dios y lo que es Dios. Es triste ver lo que, pues, la posición que está tomando el mundo contra los cristianos, así que, pero usted y yo no tenemos idea, no tenemos idea de lo que vivió la iglesia en sus principios. La gente, la audiencia a quien se le escribió este libro, así que el libro, aunque parezca que es de miedo y de susto, y de que viene por ahí juicio y que Dios nos va a latigar y nos va a aniquilar y nos va a dar 3 nalgas a todo el mundo y vamos a terminar mal y va a haber mucho sufrimiento, realmente el libro está escrito para animar a los creyentes, para animar a los hijos de Dios, porque es un libro de esperanza, porque les dice, mira, a pesar de que tú estás viviendo esto ahora, enfócate en el fin, en lo que viene después, en la esperanza, en que Jesús va a volver, en que va a haber un rapto, que va a haber una segunda venida, que va a haber un reino un tiempo donde Jesús va a reinar, que va a haber un juicio final y que vamos a vivir eternamente con Él. Yo sí, alguien quiere que estudiemos Apocalipsis, y eso, una de las posibilidades de eso es que volvamos a hacer el estudio de Daniel. Hay muchas personas que me han pedido que repitamos el estudio de Daniel porque muchos de ustedes no lo han visto, y en ese estudio de Daniel ahí bregamos con Apocalipsis, estudiamos Daniel, pero también se estudia Apocalipsis y es de lo más interesante. Nada, ayúdenme a orar por eso, oremos por eso para ver qué es lo próximo que Dios quiere que hagamos, si el Señor así lo permite y estamos aquí, y vivimos y estamos, ¿ok? Lo que Dios nos diga, que Dios mande. Ok, pero quiero discutir esto, no porque quiero discutirlo en detalle, sino porque quiero que sepan que esto existe, pero yo no quiero imponerle nada ni decirle que ustedes deben pensar y sentir. Lo que yo les animo es a que averigüen sobre esto, que estudien sobre esto, que busquen información sobre esto, porque usted y yo tenemos que tomar una posición, debemos asumir una posición, sobre todo en el mundo donde vivimos, donde hay 1000 opciones, mil posiciones, 1000 sugerencias, hay 1500 verdades, y realmente no hay muchas verdades. Cada cual tiene su propia verdad, pero usted y yo debemos saber que eso no es así. Pero ciertamente esto es un punto donde yo no diría que es necesariamente controversial, sino que hay distintos puntos de vista, ¿ok? Y hay personas eruditos que piensan distinto, como por ejemplo cuando hablamos de las personas que piensan que son reformadores, que son reformadores, no, que piensan como, Dios mío, me quedé en blanco, que creen en la predestinación, que son reformados, esa es la palabra, reformados, la teoría reformada, versus los que piensan, los que son arminianos, que creen distintos. Pues esto es otro ejemplo donde hay distintos puntos de vista, ¿ok? Y yo no estoy aquí para decirle lo que usted tiene que pensar y lo que usted debe enseñar o decir. Yo sí le voy a decir lo que nuestra iglesia piensa, ¿ok? Eso sí se lo voy a decir porque entiendo que es mi responsabilidad como miembro de esta iglesia y miembro de este ministerio, decirle en qué iglesia, a la iglesia que la mayoría de nosotras estamos, no todas ustedes, pero en la mayoría lo que nuestra iglesia piensa. Pero estos son los 4 perspectivas y de verdad que voy a ir bien rapidito. El premilenianismo histórico, ¿ok? De lo que piensa de la era de la iglesia, que es donde estamos ahora, la era de la iglesia, usted y yo. Después viene la gran tribulación, ahí viene la segunda venida, los 1000 años de reinado de Jesucristo y después la eternidad. El premilenianismo dispensacional,
habla de la obra de Dios en la iglesia, que es donde estamos ahora, y hay dos puntos de vista dentro de esto, posibles puntos de vista dentro de este punto de vista. Y es que el arrebatamiento es el rapto, y hay personas que piensan que el rapto de la iglesia viene antes de la tribulación, pre-tribulación, ¿ok? Hay otras personas que piensan que el rapto viene en medio de la tribulación. La tribulación son 7 años y que en medio de esa tribulación, por eso se llama la mesotribulación, a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, es que viene el rapto. Hay personas que piensan que el rapto va a ser antes de la tribulación, hay personas que piensan que el rapto viene a mitad de la tribulación, a los 3 años y medio. Ahí viene la segunda venida de Cristo, los 1000 años de reinado, viene un juicio final y después la eternidad. Otro punto de vista es la cuestión del amilenialismo, donde el milenio, los 1000 años de reinado de Cristo están pasando a la misma vez ahora, está pasando conjunto con la tribulación y esto es ahora, la era de la iglesia, donde estamos ahora usted y yo viviendo, ¿ok? Y que está pasando conjuntamente, viene aquí la segunda venida de Cristo, el juicio final y la eternidad. Y postmilenianismo, la era de la iglesia, que es donde estamos, viene una tribulación. Este punto de vista entienda que la sociedad va mejorando. Mientras pasa el tiempo, las cosas se están poniendo mejor. No les dije que el primero, el histórico, es que el aumento progresivo en la maldad del mundo, en vez de mejorar. Este último, el postmilenianismo, entiende que la sociedad va a ir mejorando, viene la tribulación, el milenio, la segunda de Cristo, la segunda venida de Cristo y el juicio final y la eternidad. Ahí le digo con esas 4 cosas, pero ve que eso está ahí explicado y usted puede buscar, no lo tiene que buscar aquí, usted hay muchas fuentes de información, pero tenga cuidado donde se mete a buscar esta información, pero búsquela, la invito a que busque y aprenda de eso y en algún momento sí lo podemos hacer si Dios nos lo permite. Les quiero enseñar por último la línea de los tiempos. Yo creo que ya yo lo tenía abierto, pero debe estar por allá abajo. Ya, míralo aquí, espérate. Perdónenme, está aquí. Lo encontré. Ok, por último, lo que le quiero enseñar, yo no creo que ustedes vean esto, pero ok. Lo último entonces que le quiero enseñar es la línea de tiempo sobre los libros y del orden cronológico, ok, del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya habíamos visto el orden en que se escribieron los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? El orden en que se escribieron, y esto se lo debió haber enseñado al principio, pero se lo enseño ahora, ¿ok? Esto es como una línea de tiempo bien simple, esto es algo bien simple. El nacimiento de Jesús en el año 0 de Cristo, ¿verdad? Los evangelios se escriben entre el 0 al 30, los hechos pasaron, bueno, los evangelios realmente no es de cuándo se escribieron, es de cuándo sucedió la cosa, ¿ok? Los evangelios pasaron en el tiempo del 0 al 33, ¿verdad? Hasta la muerte y resurrección de Jesús. Después, en el tiempo que pasan los hechos, aquí en el año 49, 50 es el concilio de Jerusalén, que es un evento bien importante en el libro de los hechos. Y después entonces las epístolas pasan entre el año 40 y pico a los años 90, 90 y algo, y Apocalipsis hasta acá, y claro, y sigue ahí como que eso es... Miriam, Ajá. no se está viendo lo que tú estás enseñando de la tabla. Lo que Oh, estamos viendo es el libro todavía. wow, de verdad. Pues espérate, gracias, mamá. Y qué raro. Pues espérate, stop share. Ok, perdónenme que me dijeron que no estaban viendo lo mismo que yo estaba viendo, así que vamos a ver si ahora lo podemos ver. Oh, exacto. Ya, ahora. Ok, Sí. perdón, parece que tenía que escogerlo. ¿Qué yo pensaba? Ok, no importa, no importa. Ok, en esto quizás se lo debía haber... ya les dije todo, pero bueno, esta línea. El replay. Ok, nada, esto es bien sencillo, una línea de tiempo bien sencillo de cómo pasaron las cosas desde el nacimiento de Jesús, el año 0 de Cristo, primero los evangelios, después los hechos, más o menos en el 40 y pico, aquí está, este evento es importante del concilio de Jerusalén,
Esto es como que una reunión, un concilio, fue un evento bien importante en el libro de Hechos para ponerse de acuerdo por la cuestión de bregar con los gentiles y con los judíos cristianos y con los gentiles, pero como venían de culturas distintas, para ponerse de acuerdo en cómo iban a funcionar para preservar la unidad de la iglesia, que eso sigue siendo tan crucial hoy día. Y hay un ejemplo tremendo ahí en Hechos, creo que es 15, que habla del concilio de Jerusalén. Después las epístolas y finalmente Apocalipsis, y esto sigue por ahí para adelante. Pero el más importante que le quiero enseñar es que fue lo mismo que le enseñé del orden cronológico. Voy un poquito para atrás. El orden cronológico de cuando se escribieron los libros del Antiguo Testamento, ya lo habíamos visto, pues de la misma manera les enseño el orden cronológico del Nuevo Testamento. Y se entiende que la primera carta que se escribió, recuerden que los libros no están en el orden en que pasaron los eventos. Ya hablamos de eso la semana pasada. El orden que se escribieron, el primer libro que se escribió fue Gálatas, después Santiago, Tesalonicenses, Corintios, Romanos. Aquí viene el primer evangelio. El primer evangelio que se escribió fue el libro de Marcos, aunque es el segundo que está en la Biblia, pero el primero que se escribió fue Marcos. Después vino la carta a Filemón, a Colosenses, Efesios, después del evangelio de Lucas, el libro de Hechos, más o menos así en el 60, 61, las cartas a Filipenses, Timoteo, Tito, próximo de la segunda, las de Pedro, después el evangelio de Mateo, que es el primero, fíjense, el primer libro del Nuevo Testamento, miren realmente cuándo fue que se escribió, mucho después de la muerte de Jesús. El libro de Hebreos, Judas, el Evangelio de Juan, y los últimos libros que se escribieron fueron las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis, que también fue por Juan, pero él estaba desterrado en Patmos, en la isla de Patmos. Ok, yo entiendo que eso es todo por ahora. Perdónenme que voy a ver cuánto tiempo llevamos. Sí, yo entiendo que ya debemos ir terminando. Me hubiera gustado que hiciéramos alguna cosita más, pero no hay problema. La realidad es que nos vamos a extender. Se suponía que la lección 1 nos tardáramos tres martes en discutirla. Ajá, Alice, dime. Mira, ¿por qué no nos mandan los libros del orden cronológico? Porque Sí. yo conseguí en la internet, pero no son los que tú nos dices. Sí, eso se los voy a mandar. Ya lo tengo en mi to-do. De hecho, se suponía que se lo mandara la semana pasada con la lista de peticiones y no lo hice. Así que, pam, pam. Pero yo se los mando. Sí, cuenten con eso. Ok. Se suponía que nos tardáramos tres días en discutir la lección número 1 y evidentemente no nos vamos. Pero ya he hablado con algunos de ustedes y ya yo sé lo que Lucy piensa, que no hay por qué tener prisa, que tenemos tiempo, y es cierto, de verdad, nosotros no tenemos por qué dejarnos llevar por nada, o sea, no es que vamos a estar eternamente, no quiero tampoco perder el tiempo, porque yo soy una que si me llevan demasiado lento, me aburro, me pierdo, no puedo. Así que quiero tratar de mantener un balance entre ni ir muy rápido, ni ir tampoco demasiado de lento, que estemos aquí, ajá, ya yo sé eso. Así que estoy tratando de mantener un balance. De nuevo, si tienen alguna sugerencia, opinión, de verdad, en serio, por favor, díganmelo. Yo les digo a ustedes que necesito neuronas asistentes que me ayuden a pensar y cosas que no veo, que no pienso. De verdad, no puedo pensarlo todo y no lo pienso todo. Así que sus sugerencias y sus opiniones son muy buenas. Miriam, una preguntita. Tengo 2 libros que estoy mirando ahora en el website rapidito, los libros de tablas comparativas y el libro de líneas de tiempo. ¿Algún otro más que tú creas que sea bueno para añadirlo de una vez en el? Bueno, no, es que hay uno, mamá, que lo tiene todo. El que yo les estoy recomendando, ellos los venden separados, pero el que yo te estoy recomendando es, mira, Ruth lo está enseñando. Exacto. Ellos tienen ese y tienen libros de líneas de tiempo, que es otro. Porque aquí, este está más comprehensive. Aquí tienes todo. All in one. Sí, este es el que yo te recomiendo. ¿En cuánto está? Este está todavía... $14.99. Ah, lo subieron. Estaba en $12.99. Pero está bien. Pero está bien, de 30. Hello. Sí. Claro. Ruth, no te oímos, mamá. Ruth, no te oímos. Pon tu micrófono. Sí, ya lo tengo. No te oímos, Ruth, tu micrófono. No, ok.
Vamos, déjenme, si tienen alguna, déjame cerrarla, despedirle el estudio y entonces no se vayan para entonces y seguimos bregando con alguna pregunta. Ajá, Dalia. No te oímos, Dalia. La pregunta que hizo la hermana Marta. Ah, ok, sí, pero vamos a terminar con el estudio, vamos a cerrar la grabación, no terminar con el estudio, a cerrar la grabación y entonces bregamos con eso de las preguntas, porque no sé cuánto vayamos a tardar y ya yo tengo 1:20, pero sé que empecé tarde el counter, el timer, así que quiero terminar, vamos para terminar hoy. Terminamos entonces ya ya tenemos cubiertos Abuelo de Pájaro, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La semana que viene en sus libros, vamos entonces a estar cubriendo la sección 3 de la página 10, la sección 3, 4 y 5. Vamos a terminar la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos entonces a estar terminando a empezar con la sección 3, la sección 4 y la sección 5. Vamos a estar hablando sobre Cristo en la Biblia, que es esa sección 3. Claro, para ellos son nada más que 2 preguntas. Usted lo que tiene son 2 preguntas en su libro. La verdad es que lo tienen fácil. Este estudio lo tienen fácil. Admítanlo, confiésenlo, ¿verdad que sí? Sí, ok, veo las caritas que sí. No veo ninguna haciendo así. Así que I'll take that as a yes. Ok, pero qué chévere porque vamos a hablar eso cuando, cómo vemos a Jesús a través de todos los libros de la Biblia. Y a mí eso me fascina, es parte de lo que me encanta de la Biblia, como podemos verlo desde Génesis hasta el Apocalipsis, no solamente los evangelios, que es esa sección 3, A y B. Y vamos también en la sección 4, que ustedes lo que tienen ahí son 4 preguntas, bueno, algunas cositas. Vamos a ver otras cositas de eso y un poquito sobre el canon bíblico. Y vamos entonces también a hablar un poquito más sobre la inspiración de la Biblia, lo de la canonización de la Biblia y la credibilidad de la Biblia. Y con eso debemos terminar la semana que viene, entonces debemos terminar con la lección número 1. Así que nada, sigan buscando y aprendiendo de estas cosas. Cualquier pregunta, duda, pueden escribir en el chat. Las personas que nos están viendo no pueden escribir en el chat en sus peticiones, pero se pueden comunicar con nuestra hermana Naila o conmigo directamente para apuntarla, poner sus peticiones en la lista de peticiones para estar orando por ustedes en esta semana. Alguien se excusó, nuestra hermana Sandra no puede estar con nosotros, ella está... Pero hablamos de eso ahorita. Vamos entonces, a despedir para la semana que viene. Terminamos con la lección 1, si el Señor lo permite, y con distintas cosas que están en su libro y otras que no están, pero vamos a seguir aprendiendo sobre la introducción a la Biblia, ¿ok? Los vemos entonces, a ustedes no se vayan, las que están aquí en Zoom, pero si te tienen que ir, pues nos vemos, pero no se tienen que ir. Nos vemos entonces, si Dios permite, la semana que viene, el martes que viene, a las 9:30 de la mañana, y después que terminemos esta grabación hoy, pues vamos a subir el video para ponerlo en el canal de la iglesia y cualquier persona puede accesarlo, o usted misma más tarde, si llegó tarde, si no pudo, pues estamos aquí. Que el Señor les bendiga y nos vemos el martes que viene para seguir estudiando la palabra del Señor.